La primera será esa palabra que a lo mejor para muchos no sabéis ni qué es una palabra un tanto rara, esto de los UPARs. Son objetos fuera de su tiempo. Estamos hablando de un tipo de objetos, de artefactos, que se han considerado que podrían ser indicadores de que hay una especie como de historia paralela que no nos han contado, o de realidades que tampoco nos han contado, y la mejor prueba de que existen esas realidades o esa historia paralela, que para muchos sería la verdadera historia, pues serían estas pruebas que denominamos OPARs. En la década de los 30 del siglo pasado, en las afueras de la ciudad iraquí de Bagdad, se encontraron unos extraños artefactos, unas vasijas de cerámica que dentro tenían un tubo de hierro con una vara de cobre. Años más tarde, un técnico de General Electric puso un electrolito dentro de una de estas vasijas y aquello dio electricidad, un objeto cuya datación arqueológica pasa de los 2000 años de antigüedad. Objetos que parecen imposibles, pero que están ahí, como por ejemplo en el río Paluxy, en Estados Unidos, huellas de seres humanos y de dinosaurios en un mismo estrato geológico. Objetos imposibles que nos desafían se les conoce como OPARs. Y si queréis saber más sobre esto, no os perdáis el último podcast. Los grandes descubrimientos de civilizaciones pasadas han cautivado desde siempre el interés, la curiosidad y la admiración de todo el mundo, tanto de especialistas como del público en general. Muchos de los nuevos descubrimientos arqueológicos que en los últimos años se están llevando a cabo en diferentes puntos del planeta están abriendo nuevas hipótesis sobre el origen de estas. Son varios los objetos ancestrales que no parecen corresponder a la época donde han sido encontrados y abren un abanico de interrogantes sobre su origen y funcionalidad. Determinados objetos que no encuentran una explicación de para qué servían o quién los construyó. ¿Qué son los objetos conocidos como UPARs y de dónde provienen? ¿Cuáles son sus características más comunes? ¿Qué es el mecanismo de Antiquitera y qué relación tiene con la civilización griega? ¿Son las llamadas pilas de Bagdad baterías que generaban electricidad hace 2000 años? ¿Es cierto que el pilar de Delhi está hecho de una aleación de hierro que no se oxida? Es decir, estamos hablando de acero inoxidable de más de 1600 años. ¿Son las calaveras de cristal prueba de que los mayas manejaban el cuarzo de manera prodigiosa? ¿Es el pájaro de Saqqara en Egipto prueba del conocimiento aeronáutico de los antiguos egipcios? Hola amigos de Pixelando la Historia. Hoy vamos a considerar los OPARs, objetos fuera de su tiempo y lugar. Aunque los vídeos expuestos exageran bastante en cuanto a la procedencia, uso y reflexión de estos objetos, lo cierto es que los OPARs existen, están ahí, expuestos en los museos, y que en ocasiones desafían el concepto histórico de cuándo y cómo pudieron haberse inventado. Demuestran la capacidad del hombre antiguo por inventar que con el paso del tiempo pudiera haberse perdido. Pero, ¿qué son los objetos conocidos como OPARs? ¿De dónde surge esta extraña palabra? La palabra UPAR fue acuñada por el naturalista norteamericano Ivan T. Sanderson en los años 60. En inglés significa Out of in Place Artifact, es decir, artefacto fuera de lugar y de tiempo. Objetos artificiales que han sido descubiertos dentro de un contexto cultural que no les corresponde. Serían herramientas, objetos, en seres que serían exageradamente avanzados para el nivel de cultura o tecnología de donde se han encontrado. Su mera presencia pudiera trastocar la visión que tenemos de la antigüedad humana y su interpretación, o eso es lo que dicen los apoyadores de antiguas civilizaciones desaparecidas que estuvieron tecnológicamente muy avanzadas. Existen, no obstante, tres clases de OPARs que tendríamos que diferenciar. Los OPARs que son realmente un fraude, es decir, se han construido, se han hecho, con el mero hecho de engañar o bien al público
o bien a la comunidad histórica. Tal es el caso de las piedras de Ica o las calaveras de cristal. Nos encontraríamos también con OPARs mal interpretados que, siendo realmente objetos arqueológicos, no se saben bien su función, bien pudieran ser las pilas de Bagdad o el pájaro de Saqqara. No obstante, hay un pequeño porcentaje de estos llamados OPARs que realmente son muy curiosos y fascinantes, poniéndolos en su debido contexto cultural histórico. Pongamos un ejemplo. Tenemos el pilar de hierro de Nueva Delhi, en la India. Se encuentra en el complejo Qutb, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Es un importante testimonio en la historia de la siderurgia y muestra el alto nivel de conocimiento y sofisticación de los antiguos herreros indios en las técnicas de fundición del hierro. Posee una altura de 7,21 metros, de los cuales 93 centímetros se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel del terreno donde permanece erguido. El diámetro de la base es de 41 centímetros y presenta un gradual estrechamiento hasta la parte superior. El pilar fue elaborado durante el periodo del emperador Chandragupta II, durante el siglo IV. Está conformado con hierro forjado y posee una elevada pureza del 98%. Esta singular e inusual característica de pureza y la formación de una compacta capa de protección de muy baja porosidad ha permitido que la estructura no haya sido afectada por el proceso de corrosión, no habiendo sufrido las consecuencias de la oxidación, pese a haber permanecido a la intemperie unos 1600 años. Pero vamos a darle atención a uno de los misterios científicos e históricos que se resolvieron hace relativamente poco tiempo, con uno de los OPARs más famosos, el mecanismo de Antikythera. En 1901 se halló un tesoro hundido en aguas de la isla griega de Antikythera. Resultó ser un antiguo mercante romano que transportaba, entre otras cosas, estatuas de mármol y bronce y monedas de plata acuñadas en Pérgamo. Gracias a estas últimas, se calculó que el barco, que probablemente se dirigía a Roma, naufragó entre los años 85 y 60 antes de nuestra era. Los hallazgos reposan desde entonces en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Sin embargo, no fueron las esculturas ni las monedas las que en 2005 atrajeron al museo a un equipo de investigadores. Su objetivo era un artefacto de bronce, contenido originalmente en un estuche de madera del tamaño de una caja de zapatos. El aparato, llamado mecanismo de Antikythera, pone en tela de juicio el concepto que se ha tenido sobre los adelantos científicos de civilizaciones pretéritas. De hecho, se dice que es el mecanismo conocido más sofisticado del mundo antiguo. Pero, ¿qué es? ¿Y por qué es tan relevante? Al rescatarlo del fondo marino, casi 2000 años después de su hundimiento, se vio que el objeto misterioso estaba en muy mal estado, debido a la corrosión y a las abundantes incrustaciones. Con razón, no recibió mucha atención al principio, sino que fueron las esculturas las que acaparon todo el interés. Cuando un arqueólogo griego estudió el aparato en 1902, el mecanismo estaba en pedazos. Tenía engranajes de varios tamaños, con dientes triangulares perfectamente cortados. Se asemejaba a la maquinaria de un reloj, pero se descartó entonces la idea, pues los mecanismos de relojería se habían generalizado hacía apenas 700 años. Un artículo sobre el mecanismo de Antikythera indica que los historiadores no suelen atribuir a la Grecia antigua la invención de instrumentos científicos de precisión, con ruedas dentadas de metal organizadas de tal manera que fueran capaces de la transmisión del movimiento. No obstante, se barajó la hipótesis de que fuera un tipo de astrolabio, aparato antiguo empleado para medir la altura de los astros y deducir la hora y la latitud. Aún así, muchos discreparon diciendo que los engranajes eran demasiado complejos para un objeto de 2000 años de antigüedad, y llegaron a la conclusión de que no era parte del cargamento original del barco hundido. Por otro lado, un investigador apuntó a la posibilidad de que fuera la legendaria esfera de Arquímedes, planetario que describió Cicerón allá por el siglo I antes de nuestra era. Este modelo mecánico reproducía los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas que podían observarse a simple vista. Sin embargo, a falta de pruebas contundentes que lo desmintieran,
prevaleció el planteamiento de que se trataba de un astrolabio. En 1958 estudió el mecanismo Derek de Soya Price, doctor en física e historia de las ciencias, quien llegó a la conclusión de que el instrumento se utilizaba para calcular las fechas de fenómenos astronómicos pasados o futuros, como la luna nueva. Se percató de que las inscripciones del dial frontal pertenecían a un calendario que marcaba los días, los meses y las constelaciones del zodíaco. Dedujo asimismo que el dial debió de tener manecillas que señalaran la posición de los cuerpos celestes a diferentes horas. El profesor Price concluyó que la rueda de mayor tamaño reproducía el movimiento del astro rey y que un giro completo correspondía a un año solar. Si otra de las ruedas, acoplada a la primera, representaba el movimiento de la luna, entonces la proporción entre los dientes de ambos engranajes tenía que reflejar las ideas de los antiguos griegos sobre los movimientos de la luna. En 1971, el profesor Price radiografió el mecanismo y logró confirmar sus teorías. El aparato era una compleja calculadora astronómica. Dibujó las hipotéticas funciones del mecanismo y publicó su trabajo en 1974. Él escribió: «Es un instrumento único. Por lo que sabemos de la ciencia y la tecnología del periodo helenístico, opinaríamos que tal instrumento no existe». En aquel entonces, el trabajo del profesor no recibió la acogida que se merecía. Sin embargo, otros expertos siguieron sus pasos. En el año 2005, el equipo de investigadores ya mencionado estudió el mecanismo valiéndose de un escáner especial que produjo imágenes tridimensionales de alta resolución. Gracias a este trabajo se descubrió cómo funcionaba el aparato. En cuanto se giraba un botón, se accionaban al menos 30 engranajes que activaban 3 diales, uno en la parte frontal de la caja y 2 en la trasera. Con estos dispositivos se podían predecir ciclos astronómicos como los eclipses, tomando como punto de partida el ciclo cuatrienal de las Olimpiadas y otros juegos panhelínicos. Cabe decir que estos juegos se utilizaban normalmente como referencias cronológicas. ¿Por qué son tan relevantes dichos datos? Hay varias razones. La astronomía era una ciencia importante para los pueblos antiguos porque el Sol y la Luna eran la base de sus calendarios, los cuales marcaban el momento de la siembra. Los marineros, a su vez, se guiaban por las estrellas en sus viajes. Además, los fenómenos astronómicos influían mucho sobre la sociedad griega en general. Pero aún quedan otras razones. Los babilonios consideraban muy importante la predicción de los eclipses, pues pensaban que traían mala suerte, escribe Marty Lannen, del equipo de investigación del mecanismo de Antiquitera. También pudiera argumentarse que el aparato era una especie de herramienta política que permitía a las clases dirigentes dominar a sus súbditos. Incluso se dice que una de las razones por las que se sabe tan poco de estos mecanismos es que eran un secreto militar o político. Prescindiendo de lo que pueda revelarnos, este aparato deja claro que los conocimientos astronómicos y matemáticos de la Grecia antigua, gran parte de ellos basados en las ancestrales tradiciones babilonias, eran mucho más avanzados de lo que nos imaginábamos. La revista científica Nature lo dice así: el antiguo mecanismo de Antiquitera no solo cuestiona nuestros planteamientos sobre el progreso de la tecnología a lo largo de los siglos, sino que nos aporta nuevas perspectivas de la historia misma.